Europa vuelve a estar en el ojo de la tormenta. En los últimos días se ha filtrado, y en algunos medios directamente confirmado, que hay una alerta de emergencia en la Unión Europea para movilizar a 100.000 soldados en 2026. No se sabe con certeza contra quién, ni en qué condiciones, ni si se trata de un despliegue real o de una especie de ensayo de coordinación militar. Lo que sí está claro es que el anuncio no cayó en terreno neutral. En medio de una Europa golpeada por crisis políticas, divisiones internas y economías que parecen caminar al borde de la quiebra, la noticia desató más preguntas que respuestas. Antes de seguir con el análisis, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like si este tipo de contenidos te interesa y, sobre todo, dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Europa realmente se prepara para una guerra o que esto es solo un pretexto económico? En este video vamos a poner sobre la mesa los hechos, la especulación y las conclusiones que muchos evitan decir. Porque detrás de la idea de 100.000 soldados listos para una guerra, hay algo mucho más grande. La posibilidad de que Europa esté preparando una economía de guerra como salvavidas frente a su propia fragilidad política y financiera. Una Europa exhausta, la caída política en Francia y el malestar en Alemania. Empecemos por Francia. El primer ministro acaba de renunciar tras apenas 9 meses en el cargo. No es un detalle menor. Estamos hablando de un país donde la crisis social, las protestas masivas y el desgaste del propio Macron han creado un clima de inestabilidad constante. La dimisión no solo refleja un fracaso de gobierno, sino que abre la puerta a un vacío político que muchos franceses ya perciben como un colapso institucional en cámara lenta. Se pide la dimisión de todo el gabinete y, por supuesto, de Macron mismo. Mientras tanto, Alemania tampoco respira tranquila. Con la economía tambaleando, con un sector industrial que no logra recuperarse y con un descontento social creciente, el país enfrenta la discusión más incómoda de todas. ¿Se debe reinstaurar el servicio militar obligatorio? La mayoría de los alemanes no lo quiere, y sin embargo el discurso político apunta a que sin soldados y sin preparación militar, Alemania, y por extensión Europa, está completamente desnuda frente a cualquier escenario de conflicto. En este contexto, hablar de movilizar 100.000 soldados europeos para 2026 suena menos a un plan estratégico contra una amenaza externa y más a un pretexto político para reorganizar a la Unión Europea en torno a un ejército propio. Un ejército europeo. Una idea vieja que nunca logró concretarse del todo, vuelve a sonar con fuerza, pero ahora bajo el disfraz de una necesidad de seguridad. La fragilidad económica como motor de la retórica bélica. Aquí es donde entra la parte más incómoda. Nadie lo dice en voz alta, pero Francia y Alemania están en la práctica en quiebra técnica. El gasto social se disparó después de la pandemia. La inflación golpeó con fuerza. Los déficits públicos se disparan y la deuda crece sin control. Si a esto le sumamos la ralentización de la economía global y la pérdida de competitividad frente a China y Estados Unidos, el panorama es desolador. Entonces, ¿qué se hace cuando la economía ya no puede sostenerse por sí sola? Históricamente, muchos países han encontrado en la economía de guerra un camino forzado, pero efectivo, producción a gran escala, justificación de gasto público, cohesión social a través del miedo y, en última instancia, un nuevo orden económico en torno a la supervivencia. ¿Es posible que Europa esté siguiendo este camino? Sí, es posible, aunque nadie lo reconozca oficialmente. Un ejército de 100.000 soldados no solo tiene un valor militar, también significa empleos, industrias funcionando, fábricas produciendo armamento, logística, uniformes, alimentos, transporte, en otras palabras, un salvavidas artificial para economías que ya no encuentran cómo mantenerse a flote. El problema del reclutamiento, sociedades que ya no creen en la guerra. Pero aquí hay un obstáculo enorme. Los europeos no quieren ser soldados. Durante décadas, muchos países de la UE eliminaron el servicio militar obligatorio. Alemania lo suspendió en 2011, Francia en 1996, Italia en 2005. La idea era clara. Europa se veía a sí misma como un continente de paz, más enfocado en el comercio, la innovación y la diplomacia que en la guerra. Hoy, pedirle a las nuevas generaciones que vuelvan a ponerse un uniforme y marchar hacia un frente de batalla es casi una utopía. En Alemania, por ejemplo, la idea de reinstaurar el servicio militar obligatorio ha generado rechazo mayoritario. La sociedad alemana, marcada por el peso histórico de la Segunda Guerra Mundial, no quiere repetir viejos fantasmas. Entonces, ¿cómo se consiguen 100.000 soldados? ¿De dónde saldrán? ¿Se tratará de profesionales ya en activo? ¿De nuevas brigadas creadas a partir de contratos temporales?
o de un reclutamiento forcido disfrazado de servicio a Europa? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el plan no parece tan fácil de ejecutar como suena en el papel. Europa tiene dinero para tanques y armas, pero no tiene soldados dispuestos a usarlas. ¿Quién es el enemigo? La gran pregunta sin respuesta. Otra incógnita gigantesca. ¿Contra quién se prepara esta fuerza de 100.000 soldados? ¿Es Rusia el objetivo, con la guerra en Ucrania todavía sin resolver? ¿Es China, como parte de la creciente tensión global que arrastra también a Estados Unidos? ¿O se trata de un enemigo invisible, un pretexto abstracto para justificar la creación de un ejército europeo? La falta de claridad alimenta la especulación. Y aquí es donde muchos analistas coinciden. Cuando no hay un enemigo definido, el verdadero objetivo suele estar en casa, no afuera. En este caso, el objetivo parece ser fortalecer a la Unión Europea desde dentro, mediante una narrativa de guerra que obliga a la cohesión y reactive las economías. Macron en la cuerda floja. ¿El fin de una era? No podemos pasar por alto lo que ocurre en Francia. La dimisión del primer ministro tras apenas 9 meses en el cargo refleja un gobierno fracturado, débil y cada vez más impopular. La figura de Macron, que alguna vez se vio como la renovación del liderazgo europeo, hoy aparece más como un lastre que como una solución. Si Francia cae en un vacío de poder, la idea de un ejército europeo pierde legitimidad. Porque, al final, Francia, junto con Alemania, son los motores políticos de la UE. Y si uno de ellos está en crisis, el proyecto entero tambalea. El problema es que el malestar social no es exclusivo de Francia. En Alemania, en Italia, en España, en Polonia, los ciudadanos están cansados de ver cómo se anuncian miles de millones para defensa, mientras la vida cotidiana se encarece, los servicios públicos colapsan y las promesas de bienestar parecen humo. Un ejército europeo, proyecto de unidad o imposición disfrazada. Volvamos al tema central, el ejército europeo. Durante décadas, esta idea ha aparecido y desaparecido del debate político. En teoría, la UE ya tiene mecanismos de cooperación militar, como la PESCO, Cooperación Estructurada Permanente, pero nunca logró convertirse en un verdadero ejército unificado. Ahora, con la excusa de la alerta de emergencia y los 100.000 soldados, la idea reaparece con fuerza. Y no son pocos los que creen que todo este discurso bélico no es más que el pretexto perfecto para imponer finalmente un ejército europeo. La narrativa sería simple. Hay una amenaza, los ejércitos nacionales son insuficientes, la única solución es unirnos bajo una sola bandera militar. El problema es que en la práctica, esto significa perder soberanía nacional. Para muchos europeos, aceptar un ejército común equivale a entregar parte de su independencia a Bruselas, algo que ya genera rechazo en otras áreas como la economía o la política migratoria. Conclusión: ¿Europa camina hacia una guerra real o hacia una guerra económica? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí parece evidente es que la alerta de los 100.000 soldados no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia mayor en la que Europa busca sobrevivir a sus propias crisis internas. Francia y Alemania están al borde de la quiebra. Los ciudadanos están cansados y no quieren una guerra. La política está en crisis, con Macron debilitado y gobiernos tambaleando. Y sin embargo, la retórica bélica avanza. Tal vez más que una guerra real, lo que se busca es una guerra económica. Un pretexto para producir, gastar, cohesionar y mantener viva a la Unión Europea unos años más. El problema es que jugar con la narrativa de la guerra siempre es peligroso, porque una vez que se movilizan ejércitos, que se gasten armas y que se crea un clima de enfrentamiento, los conflictos dejan de ser solo discursos, terminan convirtiéndose en hechos. Europa entonces parece caminar por una cuerda floja, entre la necesidad de salvar sus economías y el riesgo de despertar a los fantasmas de la guerra. Y la gran pregunta que nos queda a todos es, ¿realmente estamos preparados para ver a Europa otra vez en llamas? ¿O estamos frente a un truco político disfrazado de alarma militar? Si te gustó este análisis, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en los comentarios tu punto de vista. ¿Es Europa víctima de su propia debilidad económica o de un plan para imponer un ejército europeo? Y por supuesto, no olvides dejar tu like, ayuda muchísimo a que este tipo de contenidos llegue a más personas.